Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a dedicar el programa a conversar, a analizar la problemática del asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes de FARC. Para ello hemos invitado a Jennifer Mojica, egresada de nuestra Facultad de Derecho, una persona que viene trabajando en estos temas del sector agrario, del trabajo de apoyo a distintas iniciativas sociales, primero desde el INCODER, ahora en la Comisión Colombiana de Juristas como subdirectora, y al profesor Marco Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política, director de CODES, también desde hace muchos años, que trabaja muy de cerca también con desplazados, con víctimas, y por supuesto parte del Centro de Pensamiento. Jennifer, empezamos contigo con una pregunta. Bueno, yo no soy muy amigo de la discusión de cifras, pero ¿de qué cifras en general estamos hablando? Creo que Indepaz está hablando de cifras cercanas a 800 entre líderes y lideresas sociales y excombatientes de FARC. Más o menos esa es una cifra que pudiera acercarse a esa realidad. Sí, realmente la cifra es bastante alta, la que registramos desde las organizaciones de sociedad civil y derechos humanos, en comparación con los estudios oficiales que no reconocen sino una porción de estas cifras. En eso hemos venido avanzando, ya se han hecho varios estudios por parte de las plataformas de la cual la Comisión Colombiana de Juristas también hace parte, pero más allá de hablar de los números como globales, creo que es importante ver algunos hallazgos que hemos tenido. El primero es que desde que se suscribe el acuerdo de paz en el Teatro Colón, se incrementó en un porcentaje muy grande el número de personas que fueron asesinadas por ejercer algún liderazgo o alguna defensa de distintas situaciones relacionadas con la implementación del acuerdo de paz. Y el segundo hallazgo tiene que ver justamente eso, cuáles son las causas por las cuales están asesinando y amenazando a los líderes y a las lideresas. Y encontramos que de todo ese globo de víctimas hay unas causas que son las que más generan la amenaza, que es precisamente trabajar en temas de la implementación del acuerdo, como proyectos de restitución de tierras, personas que están en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, líderes de organizaciones campesinas, de pueblos indígenas y afros que generan mecanismos de defensa y protección territorial, y otros líderes cívicos y defensores de derechos humanos en zonas donde se está implementando el proceso de paz. Entonces eso creo que es importante. En 2018, en el informe que lanzamos hace poco, encontramos que cada tercer día una persona en Colombia es asesinada por ejercer una defensa o un liderazgo en estos temas, y en el mundo, según el informe del año pasado de Frontline Defenders, Colombia es el país en el mundo muy de lejos en el que más víctimas arroja las amenazas y las agresiones contra líderes y defensores. Profe Marco, yo creo que para los televidentes que nos ven, es interesante decirle cuál es la importancia de un líder o de una lideresa social. Bien, maestro Alejo, muchas gracias por esta invitación. Yo quiero un saludo a la audiencia, a Jennifer. Quiero destacar un aspecto, porque estamos hablando de líderes sociales, pero también hay muchos más asesinatos y hay amenazas en todo el territorio nacional, permanentemente hay amenazas, hay desplazamientos forzados, hay distintas agresiones, distintas tipologías de agresión. Sin embargo, en esta oportunidad, las organizaciones de derechos humanos hemos llamado la atención, y creo que la comunidad internacional también, sobre la categoría de líderes sociales, porque reviste una especial gravedad, aunque los movimientos sociales dicen, bueno, por ejemplo, los pueblos indígenas dicen, el asesinato de una persona que está reclamando tierras, así no ejerza un liderazgo colectivo, es muy grave, o el asesinato de líderes, digamos, de miembros de comunidades en determinados territorios, es muy grave en sí mismo,
Y en cierto modo, cuando hablamos de líderes sociales, invisibilizamos otros crímenes y otros daños que están ocurriendo. Pero hablar de líderes sociales tiene también una significación, y es que es poner el acento en que los daños no son solo individuales. Cuando se asesina a un líder social, obviamente se afecta a una persona, un individuo, pero también se afecta a su familia, muchas veces se afecta a su comunidad, se afecta a un pueblo o se afecta a una organización. Entonces muchas veces el asesinato de un líder sindical lleva a desactivar las organizaciones sindicales o a desestimular que las personas pretendan organizarse de esta manera para defender intereses colectivos. Quizá un ejemplo muy duro, fuerte, pues desafortunadamente los ejemplos duros de las últimas semanas provienen de Córdoba. En Tierra Alta, Córdoba, alguna vez una mujer digamos, activista de derechos humanos y reclamante de tierras decía: nosotras tomamos una medida de autoprotección, y es retirarnos de todo lo que tiene que ver con restitución de tierras, porque quien se mete en ese tema tiene alto riesgo de ser asesinado o agredido. Entonces muchas veces lo que se busca es desactivar causas colectivas, desactivar la lucha por derechos, desactivar la lucha por territorios, desactivar la lucha, por ejemplo, mucha gente quiere trabajar de la mano del acuerdo con programas de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, y esto enfrenta poderosos intereses que quieren otro tipo de enfoques. Y entonces realmente creo que el centro de la discusión está en ver el daño colectivo que se produce y los daños que se producen a la sociedad cuando se asesina a líderes sociales. Estamos hablando de daño a derechos, estamos hablando de daño a intereses colectivos, estamos hablando también de un daño muy profundo a la democracia, porque una sociedad que no tiene líderes sociales, que no tiene líderes políticos, no tiene prácticamente la posibilidad de ser una sociedad democrática, porque son ellos los que traen a la agenda pública los intereses de sus comunidades y de sus pueblos. Sí, no hay duda, y creo que estaríamos de acuerdo que los líderes sociales son realmente un acumulado social que habría que proteger de manera muy especial por lo que representan. Pero Jennifer, tú nos decías que la mayoría de las muertes en los trabajos investigativos que se han hecho parecen apuntar a problemas de sustitución de cultivos, de restitución de tierras y otros temas ligados a la implementación de los acuerdos. A partir de allí, ¿qué tipo de hipótesis se podría plantear de quiénes podrían ser los que estarían detrás de estos asesinatos? Dentro de los informes que se han manejado hay un gran vacío sobre la identificación de los actores. Es minoritaria la información donde se sabe en cada caso qué actores hay o información oficial. Dentro de los actores identificados hay un grupo de actores que son el resurgimiento del paramilitarismo en las distintas regiones del país, ahora en dimensiones que están desorganizadas, que son más locales, hay distintas facetas de ese movimiento paramilitar, y en eso pues nosotros desde las organizaciones siempre hemos mantenido que el paramilitarismo nunca se ha terminado, pero hoy sí está resurgiendo claramente financiado y promovido por los motores de la economía que genera esa amenaza. Dentro de las situaciones que también activan el nivel de riesgo, hay una que he olvidado mencionar y que también es un motor de riesgo muy grande, es movimientos sociales o líderes sociales que trabajan en movimientos que buscan la protección del territorio, la protección del medio ambiente, que se oponen a las agendas minero-energéticas, a las agendas del extractivismo. Allí en donde hay, por ejemplo, ahorita recién hubo un caso de una profesora muy importante en Santander del movimiento antifracking, que fue muy doloroso para el movimiento que se está gestando en Colombia. Entonces ese es otro grupo como también grande de los que generan amenazas. Y en eso también nos distanciamos del gobierno porque la primera cosa que criticamos a la manera como el gobierno colombiano da respuesta a este fenómeno que está creciendo del desangre, del asesinato de los líderes y los defensores, es porque el gobierno solamente tiene una lectura de cuáles son los patrones, de cuáles son las causas de las amenazas y los actores. Todo se explica a partir de las economías ilícitas. Por ejemplo, Rafael Guarín,
todo el tiempo sostiene, y el ministro de Agricultura, que es la disputa por el control del narcotráfico, el que genera las amenazas y todas estas agresiones en los distintos lugares. Para nosotros eso no es tan así, si bien es una de las causas en algunas regiones, hay muchas otras causas del diagnóstico necesarias de que el Estado colombiano reconozca para realmente poder ir un paso adelante y no concentrarse solamente en el conteo de muertos y en las consecuencias. Dentro de los actores tenemos obviamente quienes se oponen a las agendas territoriales, ¿no? Quienes tienen intereses en que la restitución de tierras no se haga, quienes tienen intereses en que los derechos étnico-territoriales de pueblos indígenas y afros no sean reconocidos, y en quienes hoy también promueven esas agendas de desarrollo invasivas que se quieren hacer a costa de las vidas y el desarrollo de las comunidades locales. Entonces hay que saber bien un diagnóstico del problema para poder tener realmente una solución. Hoy es dramático el tema del desplazamiento y Marco lo decía, nos concentramos solamente en el problema de los asesinatos, pero las agresiones son de todo tipo. No más este año en Córdoba, volviendo al ejemplo doloroso, han salido en 2-3 meses más de 1.500 familias de Tierra Alta. En Chocó vimos en televisión cómo las poblaciones indígenas se tienen que resguardar en trincheras por el combate cruzado entre grupos ilegales, pero también vemos zonas en otros lugares en donde recientemente la Cruz Roja acaba de decir, ¿no?, que hay 5 conflictos armados. O sea, realmente el resurgir, y todo esto parte mucho de esa agenda territorial que hay, en donde las comunidades están hoy como entre la espada y la pared, jugándose sus derechos y jugándose su vida para defenderlos. Profe Marco, y frente a ese panorama, ¿cuál es la responsabilidad del Estado colombiano? Bueno, yo diferencio 3 ámbitos de responsabilidad. Uno es la responsabilidad que le cabe al Estado, porque el Estado tiene que prevenir estos daños, proteger la población, tiene que hacer la investigación, administrar, digamos, justicia frente a estos casos. Esa es como su tarea esencial. Pero también hay un deber de solidaridad de la sociedad. Alguna vez vi una pancarta en una movilización de estas por los líderes sociales que decía: la impunidad acaba cuando se acaba la indiferencia. Cuando a la sociedad no le parece normal que asesinen los líderes sociales, porque lo que estamos viendo ahora es una reacción de la sociedad. Eso es lo novedoso, lo interesante, porque Colombia es una sociedad más o menos dormida frente a estos temas durante muchos años de conflicto. Estamos acostumbrados a que hay, digamos, 10 millones de víctimas, entonces, pues, 1000 asesinatos más. Eso es lo que dice el presidente Duque, si es que hay como 8 millones de líderes, eso 1000 no es nada. Yo creo que esa es una manera de banalizar la discusión. Entonces, hay una reacción hoy de la sociedad frente a esto, y creo que es importante esto, tener una sociedad exigente. Y tercero, hay que ver cómo se apoya desde una perspectiva de solidaridad también las formas de autoprotección. En el caso de los indígenas, sus guardias indígenas, cimarronas, pero también crear entornos de protección en los territorios, porque debe haber una cultura de cero tolerancia con el asesinato de líderes sociales, que es la única manera de tener una protección de largo aliento. Los pueblos reclaman protección colectiva, no solo esquemas individuales. Los esquemas individuales de protección ayudan y han proliferado por todas partes dada la magnitud de las amenazas. Son un indicador más de la tragedia, pero creo que se necesita ir a esa dimensión colectiva. Y creo que aquí hay un debate de doble faz. Por un lado, lo que está planteando Jennifer, la pregunta anterior que tú hacías, Alejo, de dónde están las causas. Allí hay que hacer investigación más profunda y poner el zoom. Nosotros hemos reclamado que se miren las distintas sistematicidades que hay detrás de esto, porque las explicaciones de los funcionarios a veces se convierten más en obstáculos para la justicia o en formas de discriminación antes que en una forma de ayudar al esclarecimiento y a la prevención del problema. Yo he hecho este inventario, voy a ponerlo así muy sobre el tapete. Digamos, cuando el ministro de Defensa, dice que esto es un tema, el exministro anterior o el de ahora, que es un lío de faldas, que son temas pasionales, que la sociedad colombiana es muy apasionada, cosas de ese orden, y la gente se mata y todas esas cosas a todo. Sí, eso ocurre, hemos visto de todo, y este es un país que tiene asesinos serios y un poco de locuras. Pero esa es una manera de banalizar el tema y decir, aquí no estamos ante un asesinato de líderes sociales y políticos, sino son casos privados. Y nosotros hemos criticado esa postura porque no se basa en una información
judicial, y no se puede basar en una información judicial porque la Fiscalía solo ha esclarecido el 12% de los casos. Ellos hablan del 50% de esclarecimiento, pero esa cifra alude más a las investigaciones que han iniciado. Realmente solo han culminado investigaciones en un 12% y sobre asesinatos, digamos, del sicario, no sobre quién paga por asesinar a las personas. La modalidad casi en muchos casos es el sicario, pero ¿quién es el determinador? No aparece. Entonces, cuando no hay un resultado de investigación judicial y llegan los funcionarios con explicaciones aparentemente tan contundentes, nosotros decimos o están mintiendo o están obstaculizando la justicia. Y traen estigmas. Entonces, un primer estigma es todo líder social hace parte del problema y no es víctima, sino hace parte de la violencia. Entonces, son terroristas, aliados del terrorista, aquel de allá, no estaban cogiendo café, en algo andaban. Esa es una explicación desafortunada que está heredada de la doctrina de seguridad nacional de otra época, en la que se responsabiliza a la víctima, se invierte la carga del problema y terminan las víctimas responsables de lo que hacen los victimarios. Una segunda explicación es la de la ministra del Interior. Ella todo lo explica como las novelas del cartel de los sapos. O sea, es que es alguien que fue un faltón en la lógica de la ley de la mafia. Entonces son cortes y cobros de cuentas entre la mafia, entre ilegales, ajustes de cuentas entre ilegales. Primero es contraevidente porque la gran mayoría de los líderes los asesinaron en contextos, digamos, muy distintos a este tipo de actividades, o también a gente que buscaba una alternativa distinta frente a estas mismas economías. Primero es contraevidente, pero segundo es justificatorio al final del día, porque es como si alguien hacía parte de la mafia y lo mataron, pues allá su problema, es lo que piensa la gente en términos generales. O cuando se banaliza el tema y se dice son 8 millones, ¿quién va a cuidar a esta gente? O se dice son temas privados, o cuando la sociedad reacciona de manera diferencial frente a un asesinato de un líder rural versus un líder de clase media urbana. Ahí estamos ante lógicas de estigmatización. Entonces creo que hay que cambiar todos esos discursos de estigmatización por investigaciones más profundas que vayan a las raíces de esa sistematicidad, porque como dijo algún día Gustavo Gallón, lo único que es claro que es sistemático es la desprotección, es decir, el Estado tiene una discapacidad sistemática para proteger y para garantizar justicia, y ese sí es uno de los grandes problemas. Y Jennifer, y en el caso de los excombatientes de FARC, que según los datos que ellos mismos entregaban al Consejo de Seguridad, hablaban de 140 asesinatos. No, esa cifra es dramática y eso genera también un golpe a la legitimidad del proceso, a lo que se está generando en los espacios territoriales, en los procesos de resocialización. Bueno, de por sí ya es difícil la situación del nivel de incumplimiento generalizado y sistemático del acuerdo de paz en todos sus componentes, pero ya cuando empieza a generarse estos golpes ya directamente contra la vida de quienes están haciendo una apuesta al proceso de paz, pues es algo que realmente es un daño, no solamente a esas personas puntuales, sino a la moralidad, si se quisiera, o al espíritu del proceso de paz, que como volviendo a lo que decía ahorita Marco, ¿por qué la violencia se ensaña en los líderes o en estas personas que son representativas? Porque es un golpe a todo lo que eso representa. Entonces, la situación es dramática de la falta de medidas de prevención y protección también para el aseguramiento de la vida de los excombatientes, fuera de que están también en unas situaciones humanitarias difíciles, y este caso pues es muy ejemplificante de lo que también hemos venido exigiendo en respuesta al Estado, y es, bueno, Marco lo decía, el Estado tiene el deber no solamente de juzgar y judicializar a los que cometen estas acciones para tratar que esto no se vuelva a repetir y para saber también quiénes son los actores que están financiando, promoviendo o determinando esta ola de crímenes, sino también tiene el deber de generar otras medidas y instancias de prevención, y es que ese es el gran error. El Estado institucional se concentra en las consecuencias. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando un líder sufre un atentado y sobrevive, sale lesionado o se salva por milagro, por rezos en los que ellos creen, ese líder no cuenta para nada, ese crimen queda ahí, o sea, ese nadie lo atiende, ese nadie le da un esquema, ese nadie le da una ayuda, una reparación, nadie lo reubica, él no existe. Existe ya cuando lo asesinaron, ¿sí? O sea, a María Pilar Hurtado fue cuando salió el video dramático de su hijo, pero ella llevaba mucho tiempo y varias veces siendo amenazada y varias veces denunciando y pidiendo medidas. Entonces, el tema de la prevención,
investigación, no de concentrarse en el hecho, sino en las causas de los asesinatos, en avanzar en temas de prevención es importante. Mira, en el acuerdo de paz había unas medidas concretas y fuertes sobre cómo prevenir esto, porque esto tampoco no nos sorprende. O sea, desde antes todos habíamos dicho que, ojo, que una vez se firme el acuerdo de paz puede crecer, puede pasar esto que ha pasado en otros procesos previos. Y por eso hay en el acuerdo de medidas. La primera, entender el problema de la vida y riesgos de los líderes, no solamente como esto que estamos entendiendo ahora y los esquemas de seguridad y los chalecos inservibles, sino como un tema integral de protección. Y ese tema integral de protección es poder que las personas tengan al menos el mínimo de garantías integralmente hablando de sus derechos. Por ejemplo, en el caso de los excombatientes, en qué condiciones están hoy ellos de vivienda, de manutención, de ingresos. Eso es una situación dramática, pero lo mismo pasa con los líderes y las lideresas. Curiosamente, cuando les ponen un esquema de seguridad, los escoltas tienen sueldo y ellos no. Muchas veces los escoltas del esquema de seguridad de las líderes y de los defensores son los que terminan financiando la labor social que ejercen, al menos financiándole las alimentaciones, los viajes. O sea, es una cosa también que empieza a generar perversidad en el movimiento social. Eso, entonces, el tema de las medidas integrales de protección social en general, de la vida, de la garantía de los derechos es esencial. Dentro del acuerdo de paz también estaba en las medidas tendientes al desmonte del paramilitarismo, que se sabía que era esencial de las bandas criminales poderlo hacer, y ahí estaba la Comisión de Garantías de Seguridad, pero también había otras medidas como la Fiscalía Especializada de la Jurisdicción Especial de Paz tendiente a ese desmonte, que después se va diluyendo. Incluso en la policía había la obligación también de ser una unidad especializada también de acompañamiento a esto, y se va diluyendo en la implementación. Entonces hoy tenemos una comisión de garantías a las que el gobierno Duque no le cree, ni le da el juego, ni le da las herramientas. Tenemos una fiscalía especializada que gracias a Néstor Humberto Martínez fue manipulado y doblegado y quedó como en un quinto renglón, y hoy no tiene realmente tampoco la capacidad de poder abordar integralmente el problema, y así todos se van a ir incumpliendo. Entonces creo que hoy más que nunca es urgente volver a esos llamados y a esas consignas del movimiento social, que es histórico, de generar un sistema realmente de derechos humanos que atienda de manera integral el problema, que deje de centrarse en las consecuencias y en el conto de muertos, sino que se centre en cuáles son los actores y detonantes y motores de esas agresiones. Profe Marco, muy breve. Podemos decir, sin embargo, a pesar de ese panorama que ustedes presentan, que empieza a haber una mayor sensibilidad en la sociedad colombiana frente a este hecho y un intento de reacción de esa sociedad en ese sentido. Sí, maestro Alejo, definitivamente yo veo que en esta ocasión la sociedad está reaccionando de manera cada vez más contundente. Hemos visto, por ejemplo, jornadas internacionales de los colombianas que están fuera del país y han ido a la Corte Penal Internacional, se han movilizado en distintos niveles, debates del Congreso de la República, velatones, marchas del silencio. Hemos visto una cantidad de expresiones, campañas, la campaña Lidera la Vida, la campaña, digamos, de Un líder en mi lugar, de los periodistas. Esto es muy importante porque si los comunicadores nos ayudan a que la sociedad entienda que esta es una causa que afecta intereses vitales de una democracia, podemos avanzar de manera más significativa. Hay campañas, por ejemplo, la Unión Europea ha dicho que va a movilizar una campaña, Somos Defensores, las organizaciones del Fondo Sueco-Noruego. Es decir, empieza a haber una reacción masiva y creo que la manifestación más importante se va a dar el viernes 26. Digamos, esta es una movilización convocada por Defendamos la Paz, que por primera vez convoca a un espectro muy amplio de partidos políticos, de organizaciones sociales, de muy diversa, digamos, origen territorial, social, ideológico, político. Y esto es muy importante porque no solo está en juego el tema de los excombatientes, no solo está en juego el tema de los líderes sociales, sino también el liderazgo político. Estamos en un proceso electoral con un país descentralizado y muchas veces la disputa del poder local también se convierte en una razón para, es decir, muchas veces se asesina a líderes políticos. La misión de observación electoral acaba de hacer un informe mostrando que también hay un conjunto muy grande de líderes políticos asesinados
por pretender acceder al poder local. Y el acuerdo de paz lo que dice es que la paz es para que la gente se organice y participe en la democracia, pero si la van a asesinar o si la gente no puede concurrir a la Comisión de la Verdad porque hay asesinatos en determinado territorio o a la JEP porque el que lleve pruebas lo asesinan, creo que hay muchos intereses de por medio y se necesita que la sociedad reaccione frente a esos intereses, y creo que un acuerdo fundamental que el país tiene que lograr es que la vida de los líderes sociales, digamos, se preserve, se proteja como un activo de la democracia. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Es claro que la vida de los líderes sociales es un tema que nos compete a todos, porque así como asesinan líderes sociales, cualquiera de los colombianos también puede ser asesinado. Luego no podemos ser indiferentes frente a eso. Muchísimas gracias a Jennifer, muchísimas gracias Marco, muy amables. Los esperamos en una próxima emisión a nuestros televidentes de La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia.